Listo. Bueno, pues muy buenos días a todos los lectores de vanguardia.com. Estamos aquí con el gerente de la empresa municipal de aseo, Samuel Pracos, que nos visita el día de hoy para contarnos sobre el decreto 0096, que es el que establece el reciclaje obligatorio en Bucaramanga y su área metropolitana. Samuel, pues muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En realidad tenemos aquí frente a nosotros, tanto para la ciudad de Bucaramanga y un poco para la área metropolitana, una novedad en realidad que a mi juicio tiene que ver mucho con la parte ambiental, pero tiene también mucho que ver con la parte cultural de comportamiento ciudadano. Es una decisión osada, por decirlo menos, bastante digamos que contundente frente al tema del manejo de los residuos y frente al tema de los aprovechables, y que apunta fundamentalmente a mitigar el impacto que estamos generando con la disposición y la generación de residuos de manera discriminada en nuestro sitio de disposición final, y yo diría que no necesariamente o no solamente al sitio de disposición final, sino el impacto que estamos generando en toda el área metropolitana con los efectos ambientales que implica estar enterrando finalmente volúmenes muy altos y además sin la consideración de que hay elementos que son perfectamente aprovechables y que pueden circular nuevamente al proceso industrial. Bueno, Samuel, para aquellas personas que no conocen este decreto, ¿en qué consiste? ¿Qué nos puede contar de él? Bueno, miren, el decreto lo que nos indica, aparte de todas las consideraciones, es que a partir del 1 de julio, esto es en cerca de 15 días, todos los habitantes de la ciudad de Bucaramanga están en la obligación de separar los residuos que generan en sus propias residencias o los residuos que generan en los procesos industriales o comerciales, depende del usuario, depende del nivel y la cantidad de residuos que generemos, separarlos y básicamente separar elementos muy específicos. Estamos hablando de cartón, de papel, de vidrio, de plástico y de metal, que deben ser separados en un sitio distinto al que nosotros, digamos, disponemos los residuos normales diarios. Y además de eso, plantea la norma que la recolección de estos residuos va a hacerse en 2 días particulares, el día miércoles y el día jueves de cada semana. Es decir, aquí vienen varias cosas importantes. Primero, el miércoles y el jueves de todas las semanas en la ciudad de Bucaramanga solamente vamos a disponer y a presentar residuos aprovechables. Es decir, cada usuario de la ciudad no va a presentar para la recolección el día miércoles y el día jueves ningún residuo diferente a los residuos aprovechables, es decir, a los que estamos separando y que advertimos, estamos hablando de cartón, de papel, de plástico, de vidrio y metal. Y nosotros, como empresas de aseo de Bucaramanga, estamos también en la obligación, así lo plantea la norma, de hacer la recolección en esos 2 días de estos residuos para a su vez entregárselos a las organizaciones, en el caso de Bucaramanga que hay 2 organizaciones muy desarrolladas que manejan el tema de los aprovechables. Nosotros se los entregamos a ellos y ellos pues desarrollan todo el tema comercial, empaque, embalaje, producción de materia prima para la gran industria y en fin, esto permite en últimas que logremos como meta final reducir el tamaño de la presentación de residuos para disposición final de relleno sanitario más o menos en un 10 o 15%, depende un poco de cómo nos vaya en el desarrollo con la separación en la comunidad. Samuel, en una entrevista que tuvimos hace ya unos meses, usted me comentaba a mí que era un poco escéptico frente al tema de la separación en la fuente en ciudades como Bucaramanga. Particularmente porque entre más grande la ciudad es mucho más difícil hacer el proceso pedagógico, hay mayores riesgos o mayores posibilidades de que haya gente que no haga bien el proceso o que este sea perdurable, digamos, en el largo plazo. ¿Sigue pensando de esa manera o qué lo hizo cambiar de opinión en ese momento? Miren, hay un tema aquí muy interesante. Yo en realidad termino por aceptar con mucho gusto la decisión que toma el gobierno municipal y que toma en conjunto con el área metropolitana, a pesar de mis reparos iniciales frente al tema por una razón particular, Juan Carlos. En los temas ambientales, nuestra sociedad
ha mantenido una posición exageradamente pasiva. Es decir, nosotros en el área metropolitana y en Bucaramanga no hemos asumido una posición muy activa frente al tema ambiental. Apurados sí los temas muy generales desde el punto de vista ambiental, motivados por 3 o 4 ambientalistas que alcanzan medio a acercar la información a la gente, ha sido posible intervenirse. Pero en temas en particular como estos, por ejemplo, que es un tema de residuos que son detallados, la comunidad en realidad ha asumido una posición muy pasiva y históricamente muy pasiva. Notemos que además la ciudad ha sido presa finalmente del mal comportamiento de los ciudadanos también en muchas ocasiones frente al tema de los residuos, de la limpieza, de todos estos asuntos. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí hay 2 cosas que me parece que son hechos relevantes e importantes. El primero es que una decisión de esta naturaleza, que mete en cintura a todo el mundo y además convierte en obligatoria una acción, que es una acción ambiental, pues termina por involucrar a todo el mundo, que es un punto clave para este tema. Yo siempre advertí que la selección o la separación en la fuente era un tema supremamente complicado, pero aquí lo que veo es que en la medida en que se actúe todo el mundo en comunión, nos pusieron tarea, mejor dicho, nos pusieron de una vez con tareas precisas. Señores, empresas de aseo, ustedes van a desarrollar la recolección. Ah, bien, perfecto. Ahora todas las empresas de aseo estamos trabajando todos los días a ver cómo vamos a hacer la recolección y encontrar soluciones para la recolección. Señores recicladores, ustedes van a hacer lo que mejor saben hacer, que es tratar el material, la materia prima, empacarla, embalarla y comercializarla, que es para lo que están especializados ellos y que lo vienen haciendo muy bien. De hecho, estamos produciendo 450 toneladas mes hoy en Bucaramanga. Entonces a ellos se les dice, bueno, ahora trabajen en esta dimensión. Para ellos va a ser importante porque también económicamente va a tener algún significado para el desarrollo de sus propias cooperativas, asociaciones de personas dedicadas a este tema. Y el área metropolitana y los municipios del área y los municipios también entonces dijeron, nosotros nos vamos pues también a meter un dinero para todo el tema de capacitación, de formación. Y apegaron o amarraron todo finalmente a el tema de la comparendo ambiental, de la normatividad y la necesidad de que se cumpla. A mí me parece que hoy, por lo menos, después de que se expidió el decreto 096, yo creo no haber tenido menos de 20 reuniones con diferentes actores ya discutiendo cómo lo vamos a hacer, de qué manera vamos a sacar adelante el evento, de qué forma es que somos capaces de sacar esas 240, 250 toneladas semanales que calculamos pueden producirse en aprovechables en la ciudad de Bucaramanga en el ejercicio de la recuperación, y cómo vamos a llegar hasta la fase final. Pues es una preocupación que tenemos todos, pero hoy por fortuna todos estamos discutiendo cómo lo vamos a hacer. Ya no estamos discutiendo de si será bueno, si será, no, todos sabemos que eso es bueno. Todos sabemos que la sociedad, y una sociedad que se respete culturalmente, ambientalmente, debe hacerlo. Entonces, lo veíamos lejos en la medida en que entendíamos que no había una comunión de acción entre todos, pero hoy que veo a todas las empresas de aseo trabajando en la misma dirección, que veo a todos los recicladores trabajando en la misma dirección, que veo al área metropolitana trabajando en la dirección, el gobierno municipal en esa dirección, la Policía Nacional en la dirección, pues nada, este es un tema que en realidad me parece que con lo agresivo que haya sido la expedición del decreto 096 nos puso a trabajar a todo el mundo, y esperemos que lograr un éxito total en el transcurso de los próximos 2 o 3 meses, porque en últimas el resultado final de todo esto, más allá de que termine tratando de resolver un problema de relleno sanitario o tratando de resolver un problema de tipo administrativo, de decisiones que se hayan tenido que tomar, si tenemos éxito en el desarrollo de las órdenes que nos están impartiendo a través del decreto 096, la ciudad y el área metropolitana va a tener finalmente una conquista importante desde el punto de vista ambiental. Bueno, Samuel, pues ya nos están llegando aquí las primeras preguntas de parte de los lectores de vanguardia.com. Elvin Ortega pues plantea una inquietud. Antes de pensar en sanciones, ¿no se debe pensar en realizar capacitaciones en todo el área metropolitana? ¿Qué ha pasado con las capacitaciones? Sí, mira, el tema es... el decreto plantea que durante el primer mes, los primeros 30 días, esto es entre el 1 de julio y el último día de julio, vamos no a sancionar, sencillamente vamos a acompañar el proceso, vamos a tener un grupo muy grande de personas acompañando toda esta tarea y toda la capacitación. Indudablemente que hay que producir una cantidad de elementos, de materiales, entre esos hay que producir unos elementos para que ojalá cada hogar de la ciudad de Bucaramanga tenga en la nevera
pues pegado al instructivo de qué es lo que tiene que separar, de cómo tiene que separarlo, y nosotros vamos a ir acompañando. Imagínese usted que nuestros vehículos estén recogiendo todos los días, de miércoles y jueves, a todos los usuarios uno por uno el aprovechable. Nosotros vamos a tener la oportunidad de mirar qué están sacando, cómo lo están haciendo e intervenir inmediatamente con ellos. En este proceso, durante ese mes, aspiraríamos que haya una capacitación y que haya, digamos, una formación en conjunto entre el usuario, las empresas, quienes hacemos la tarea, para llegar a un muy buen nivel. Nosotros esperaríamos en realidad que los casos en donde haya que aplicar sanción sean muy esporádicos después del mes de agosto y que corresponda finalmente a actitudes en realidad de rechazo y que nos hagan daño a toda la sociedad. Me parece que la ciudad está en la condición de entrar en esta tarea y que lo vamos a lograr con tranquilidad. ¿Cómo va a ser ese proceso de capacitación? ¿Cuáles son las estrategias que se tienen pensadas? Porque yo creo que eso es lo que la gente está preocupada un poco en cómo, si un mes va a ser suficiente realmente para capacitar a todos los bumangueses para hacer el reciclaje desde sus casas. Fíjense que aquí hay dos cosas importantes y esto tiene un nivel que me parece interesante desde el punto de vista pedagógico y de desarrollo de la actividad. Esta va a ser una capacitación que va a desarrollarse a la par con la práctica, ¿no? O sea, vamos capacitándonos con las mismas comunidades, pero además vamos desarrollando la práctica en la medida que durante todo el mes ya tenemos presentación, serán 4 semanas, serán todos los miércoles y jueves, en donde todos vamos a estar un poco inquietos de cómo es que vamos a presentar, y nosotros vamos a estar recogiendo uno a uno. Aquí las entidades que mejor han trabajado, con quienes mejor hemos trabajado nosotros este tema, es con las organizaciones de recicladores de la ciudad, válgalo decir, con los amigos de Bello Renacer y con los amigos de Coprecer. Con ellos incluso nosotros terminamos hasta hace unos días de capacitar a todos los colegios del centro de la ciudad para iniciar lo que llamamos nosotros la Ruta Verde. Y entonces ellos directamente en los centros educativos trabajaron este tema. Nosotros aspiramos a llegar a través de todas las comunidades, de todas las juntas de acción comunal y a su vez en ese encuentro permanente con cada uno de los usuarios en las tareas de recolección, ir formando a la ciudadanía. Pregunta aquí un usuario que cuánto va a ser la multa. ¿Qué nos puede hablar de las sanciones que va a haber para las personas que no reciclen? Miren, las multas están establecidas por ley, no es una ocurrencia ni del municipio de Bucaramanga, ni del Consejo de la ciudad, esta es una normatividad nacional. Lo que pasa es que en Colombia el tema ambiental no lo hemos tenido todavía, no lo hemos llevado a la categoría que se merece, porque no somos muy conscientes en realidad los colombianos del valor tan importante que tiene la protección ambiental. Entonces, en Colombia existen normas de protección ambiental. Hacer daño ambiental es un delito y está sancionado en la norma. Lo que pasa es que las instituciones del Estado no han asumido con vehemencia este tema para involucrar a toda la ciudadanía. Entiendo que las normas van de un salario mínimo a 5 salarios mínimos en lo que tiene que ver con las sanciones pecuniarias. Son procesos que además se surten ante las autoridades competentes. Ninguna empresa de aseo podrá imponer un comparendo ambiental. Estos son temas de policía que tienen que llegar a una inspección después de notificada a la persona que ha cometido la falta y tiene un debido procedimiento, tiene un debido proceso. Las personas tienen todo el derecho de demostrar que no han cometido el daño que se les implica. Entonces, me parece que en el tema sancionatorio va a ser un proceso que esperaríamos nosotros no llegue al nivel pues de tener que sancionar, más allá de seguramente comportamientos muy lesivos que generalmente se dan, y hemos tenido casos en particular en etapas iniciales con grandes generadores y no con usuarios independientes. Bueno, aquí Paula P. pregunta, ¿van a proveer a las personas de bolsas de colores de acuerdo a los residuos o cada quien recicla en la bolsa que quiera? En principio nosotros lo que creemos es que no debe ser nada complicado separar. Es decir, nosotros no podemos complicarnos aquí ni complicarle la vida a los usuarios. Es decir, no, una bolsa amarilla para plásticos, una bolsa roja para no sé. No. Nosotros creemos que debe ser sencillamente la bolsa que están manejando negra normal. Lo único que tiene que hacer el usuario es en una bolsa aparte, que maneje durante toda la semana, por favor deposite el cartón, el plástico, el vidrio, el metal que produzca ordinariamente dentro de su actividad. Trabaje con la persona que le ayuda en la cocina o si usted mismo lo hace, es ese tipo de separación. Tratemos en principio, hagamos lo mejor posible porque el material que pongamos allá sea un material que esté limpio. Si no está limpio porque está untado de algún elemento, tratemos de lavarlo para mantenerlo en condición de limpieza. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y el día miércoles o el jueves, dependiendo de las rutas que tenga en su sector, sencillamente ese día usted no saca los residuos normales, sino saca solamente los
los residuos que apartó en esa bolsa. Va a suceder una vez a la semana, usted lo va a hacer una vez a la semana. En realidad es un tema sencillo, no es un tema tan complejo. No queremos meter a la gente en la complejidad de 10 bolsas que nadie le atina finalmente para qué es que sirve cada bolsa y cometemos muchos errores. La experiencia indica además que casi es una tarea imposible la de pretender que en un caso como el nuestro de 120.000 usuarios, por ejemplo en la ciudad de Bucaramanga, vayamos a tener todo el material en condición de absoluta limpieza o pureza o tranquilidad. Ya no, en los centros de acopio incluso hoy nuestros recicladores trabajan una etapa de selección después de la recolección. Es decir, ellos llegan al centro de acopio y tienen que sacar el material y vuelven y hacen selección del material que nosotros en nuestras casas hemos separado inicialmente. Bueno, aquí pregunta Iván de Espinosa, la basura electrónica que reposa en los colegios y en los hogares, ¿quién se encarga de recolectarla y por qué no se ha realizado aún, siendo esa basura muy tóxica para el ambiente? Sí, mire, hay una cantidad, hay unos residuos que manejamos nosotros desde el punto de vista de la disposición final y otros a los que no estamos autorizados, residuos peligrosos, baterías, hay una cantidad de temas que nosotros no los manejamos directamente y que tiene, entre otras cosas, unas normas muy particulares para la recolección. En el caso de los grandes generadores, ellos tienen la obligación de recoger este tipo de residuos que generan un impacto muy distinto al de los residuos normales y ordinarios, y por norma además ellos tienen también la obligación de disponer con empresas que hacen desactivación. Llámese, por ejemplo, los residuos hospitalarios, los residuos peligrosos. La autoridad ambiental, en el caso de Bucaramanga, ha certificado, creo que a 3 empresas que hacen la desactivación de este tipo de residuos y que con los grandes generadores hacen la recuperación, desactivan y llegan finalmente al relleno sanitario, pero ya con los elementos desactivados, porque nosotros no tenemos la capacidad de desactivar este tipo de elementos. Ahorita usted estaba mencionando que la recolección se iba a hacer los miércoles y los jueves. ¿Cómo va a ser ese proceso? O sea, ¿va a usar los mismos camiones con que se recoge la basura ordinaria? ¿No habría algún tipo de contaminación ahí en ese caso con lo material reciclable? Miren, el tema resultó muy interesante y discutimos mucho con las empresas y discutimos mucho con los recicladores de desarrollar la actividad. Al establecerla, porque la establece el decreto sencillamente nos dice, el día miércoles y el día jueves en la ciudad de Bucaramanga solamente van a haber residuos aprovechables en las calles para recolección. En ese orden de ideas, nosotros bueno, perfecto, entonces nosotros tenemos una flota de camiones que hoy recogen residuos ordinarios, revueltos, que hacen compactación y que trabajan toda la semana, no trabajarían, digamos, para ese tipo de residuos miércoles y jueves, sino nos vamos a trabajar estrictamente en residuos reciclables. Primer punto. Lo que tenemos entonces es que hacer el día martes, que termina la operación nuestra tipo 3:30 de la tarde, un muy buen lavado de esos vehículos. Nosotros tenemos nuestros propios lavaderos. Un buen lavado de esos vehículos para que el día miércoles lleguemos con los vehículos totalmente limpios. Como vamos a recoger solamente material aprovechable, pues no va a haber contaminación al mezclarse con ningún otro material. La contaminación sucede cuando usted coge material aprovechable y lo revuelve con materia orgánica o con otro tipo de material. Ahí hay contaminación obligatoria. En ese caso, pues no vamos a tener inconveniente y vamos a trabajar con los mismos vehículos recolectores. Bueno, yo veo aquí varias preguntas preocupadas por el tema de la sanción. ¿Qué tan posible o qué tan fácil es sancionar a todos los bumangueses o las personas que no estén reciclando en sus casas? No, miren, ese es un evento hipotético muy interesante planteado. Yo invitaría a nuestro visitante de Chad a esta reflexión. Imaginémonos que esta es una circunstancia en donde una sociedad le daría la espalda a su propio futuro. Imagínense ustedes que una sociedad diga, no, es que ninguno de nosotros pues va a aprovechar ni va a separar, punto. A ver si son capaces pues de imponer una sanción. No, la norma no tiene la intención de coger a los ciudadanos y decir, es que los vamos a castigar. Porque... No, lo que estamos tratando, y me parece a mí que es la intención de nuestro alcalde de la ciudad, es llamarle la atención a todo el mundo y decirle, oiga, venga, es importantísimo que hagamos separación, pellizquémonos, ciudadanos, bumangueses. Hombre, nosotros... hacemos un gran beneficio a nuestras sociedades futuras con actitudes ambientales decentes, serias, ordenadas. Entonces, como entendió a su vez el administrador del municipio, nuestro alcalde, que este es un tema en el que no vamos a llegar, pues, con toda la parsimonia de esperar hasta cuándo se le ocurre a cada ciudadano hacerlo, pues tomó una decisión atrevida, osada, me parece, y yo la considero válida y la respaldo, la decirle, oiga, venga, arranquemos y vamos a arrancar el 1 de julio. No me aplacen más este asunto, el 1 de julio arrancamos, metámonos todos en cintura, vamos a tener
tener 30 días para que hagamos el ejercicio entre todos, señores empresas, señores recicladores, usuarios, entremos en la tarea, pero entrémosle al tema y Bucaramanga tiene que entrarle al tema. Me parece que ese es un poco el llamado de atención, no es cuidado que los vamos a sancionar a todos y los vamos a perseguir. No, esto no se trata de eso. Bueno, pero ahí es como un arma de doble filo porque entonces la gente puede entender de que, bueno, entonces no me van a sancionar, entonces yo no reciclo en la casa tampoco. O sea, Sí, lo que pasa es que hipotéticamente no podría plantear ninguna sociedad, ni esta ni ninguna, que vengan y nos sancionan a todos. En ningún país del mundo sería capaz ningún Estado de sancionarlos a todos, ¿no? Eso sería un hecho hipotético exagerado frente al tema del comportamiento ciudadano. Nosotros esperamos tener la capacidad coercitiva de sancionar a quienes finalmente no entren en la tarea de hacer un ejercicio que le conviene a todos los ciudadanos, porque sería un comportamiento que daña a la sociedad, que ofende a la sociedad, que ofende a los bumangueses, y en tal sentido la autoridad tendría entonces la obligación, finalmente, a través de los mecanismos coercitivos que existen, de sancionar a esas personas. Aquí preguntan, por ejemplo, que en los edificios, por lo menos donde hay 400 apartamentos y hay una portería, ¿cómo se va a saber quién está reciclando en cada apartamento y quién lo está haciendo? Pues nosotros en el mismo evento en que estamos recogiendo y que vamos a recogerle a cada usuario, pues vamos a identificar en dónde estamos fallando y en dónde no estamos fallando. En un edificio donde encontremos una falla, pues inmediatamente habrá que intervenir con la administración del mismo edificio y habrá que hacer la tarea, y si toca hacer la tarea uno por uno, pues estamos. Es que en la medida en que usted hace el ejercicio todos los miércoles y todos los jueves, nosotros que estamos recogiendo los residuos nos enteramos perfectamente de qué se trata. De hecho, las personas que hacen recolección de aseo hoy en Bucaramanga tienen una experiencia única. Casi que ellos levantando la bolsa saben qué viene en la bolsa. Nosotros tenemos años de estar haciendo este ejercicio. De manera que van a ser los mismos recolectores y van a ser la misma gente de apoyo que está manejando esto, que lo van a hacer. En el momento en que se aprecie nomás la bolsa, vamos a entender qué puede haber dentro de la bolsa, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Entonces, yo creo que hacia allá podemos apuntar y nosotros podemos empezar a controlarlo, los eventos en donde se nos presenten estas dificultades. Bueno, Juanfer Avilés pregunta, ¿toda la vida después se dieron cuenta del negocio que hay separando la basura? ¿Cómo lo hacen como lo hacen en países desarrollados? ¿Por qué toda la vida después? O sea, ¿por qué en este momento y no se había hecho hace 2 años, 3 años, 5 años? Bueno, para Juanfe un saludo y además una precisión. Los reciclables no son negocios en ninguna parte del mundo. Los europeos reciclan porque tienen mucho dinero los gobiernos y subsidian el reciclaje, no porque sea negocio. Y ellos lo hacen desde el punto de vista ambiental. En el tema de los latinoamericanos y sobre todo en estos países que son más pobres, el desarrollo del reciclaje se hace por 2 razones. Por una ambiental, pero también por una social que tiene que ver con la generación de empleo y con la posibilidad de la labor de la gente que se dedica a estos temas. Entonces, el reciclable no es rentable hoy en Colombia ni en el mundo. Yo recojo cartón, papel, vidrio, plástico y lo llevo a un centro de acopiado. Tengo que hacer un proceso de empaque, de embalaje, de prensado. Tengo que poner cartón, tengo que poner además alambre, envolverlo, convertirlo en cubos de 500 kilogramos, separarlo, lavarlo en muchas ocasiones, hasta lograr siquiera 30 toneladas para que la gran industria que se le ocurra, como Cartón de Colombia, Peldar o alguno de ellos, me compre el producto al precio que se le ocurre, finalmente al precio que está en el mercado, y cuando yo vengo y hago la relación final, eso no deja dinero, eso deja pérdidas. ¿Por qué viven hoy las organizaciones que están haciendo reciclaje en Bucaramanga? ¿Por qué vive Bello Renacer y por qué vive Ecoprecer? Porque además de esa actividad que tiene como una condición frente al tema ciudadano, tienen sendos contratos con las empresas de aseo y en particular con la empresa de aseo Bucaramanga. Yo contrato con ambas empresas, con ambas cooperativas, y ellos me proveen a mí material, recurso humano para hacer las tareas de barrido, para hacer las tareas de recolección, y por esa actividad ellos ganan un dividendo, ganan un dinero por la administración de ese personal que les ayuda a sostenerse. Hoy en la tarifa de los usuarios no está incluido ningún valor finalmente que permita facilitar este asunto. Imagínense ustedes los costos de esto: recolección, transporte, estoy hablando de vehículos, conductores, recolectores, combustibles. Y luego llega un centro de acopiado. El centro de acopiado tiene costos de energía, de los servicios públicos, tiene 3 o 4 prensas que demandan energía, tiene 15 o 20 personas trabajando para producir lo que producimos hoy en Bucaramanga, que son 450 toneladas mensuales, tiene empaque, tiene montacargas, tiene una cantidad de costos. Cuando terminan al final, apurado, no alcanzan siquiera el punto de equilibrio. Entonces,
Y esta es una razón no solamente de nuestros países, sino de Europa. Los europeos lo que hacen es subsidiar este tema, contribuir en este tema a través del presupuesto del Estado, que es el mismo presupuesto de todos. Es decir, no crean que es que allá no tributa la ciudadanía para eso. No, es que cuando yo pago impuestos estoy tributando para todas esas cosas. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hacer, la sociedad que quiera, cualquier sociedad que sea, puede llegar a aspirar a tener el mejor comportamiento ambiental, el ideal, pero todos esos comportamientos tendrán un costo y será la sociedad la que decida si quiere llegar hasta allá y quiere asumir ese costo, porque tecnológicamente podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que hay unas mucho más costosas que otras y hay sociedades más preparadas que otras. Aquí pregunta Audrey, ¿cuántos empleos se generarán con la recolección del reciclaje? ¿Va a haber generación de empleo? ¿Se va a ver contratar gente? Sí, mire, básicamente los que van a tener y deben tener una amplia generación de empleo, que es algo muy importante porque es un valor importante en la sociedad, van a ser las cooperativas de recicladores. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy Bello Renacer tiene 15 operarios para 8 toneladas diarias que ellos manejan en su centro de acopio. Nosotros vamos a multiplicarle prácticamente por 4 veces la cantidad y el volumen de toneladas que les va a llegar a ellos finalmente diario, es decir, 10 en los 2 días. Implica eso que ya no van a precisar 15, sino van a precisar como 60 personas en esa labor. Entonces ahí hay una generación directa, inmediata, de por lo menos 45 trabajadores por cada una de esas organizaciones. Entre las dos van a ser 90 o 100 empleos directos en el manejo del aprovechable, sin considerar lo que pueda llegar a suceder, porque es que hasta ahora nosotros estamos en un nivel primario de aprovechamiento. Es decir, las cooperativas están en el nivel sencillamente de coger la materia prima, limpiarla, hacerle embalaje, convertirlas en cubos de 500 kilogramos, prensarlas y ya entregárselas a la industria en esa condición. Eso es un nivel primario de aprovechamiento. Si estas organizaciones llegan a tener un buen resultado, mañana pueden incursionar ya en generarle valor agregado a ese material. Póngale que pulvericen el vidrio, pongámosle que hagan aglutinados de plástico, pongámosle que terminen haciendo materias como postes de plástico para cercados, hay un montón de cosas que serían posibles cuando los volúmenes que manejamos de producto terminan siendo económicamente viables. Entonces aquí yo diría que aparte de la generación de empleo que le vamos a entregar a una sociedad además y a un sector de la población que tiene dificultades y que precisa además de esa generación de empleo, vamos a generar también la oportunidad de que se conviertan en empresarios estas organizaciones y que le entreguen un valor agregado a estos productos de materia prima. Bueno, Samuel, aquí los lectores de vanguardia.com insisten mucho en el tema de la capacitación. ¿Cómo hace, o sea, qué tipo de estrategias se van a utilizar? Por lo menos va a ser con folletos, con pegatinas, se van a hacer charlas. Sí, mire, en primer lugar nosotros hemos encontrado, primero que hay que entregarle a cada hogar de la ciudad, debe recibir un plegable muy especial para que ojalá quede en la nevera, en donde tiene las instrucciones mínimas, elementales, de qué material es el separable, y vamos a dar unas instrucciones de las diferentes condiciones de ese material separable, no para que finalmente hagamos separación de la separación, sino para que seamos conscientes del contenido de los elementos. En el caso del plástico, por ejemplo, en principio digo plástico, pues es que plástico hay una variedad increíble de plásticos, de diferentes tipos. Entonces, en cada hogar de la ciudad debe haber un elemento que le permita a las personas que están trabajando en el sector donde más se generan residuos, que es en la cocina, un instructivo inicial. Pero luego de eso, entre las cooperativas de recicladores, el área metropolitana, las empresas de aseo de la ciudad, entre todos tenemos que generar todo un equipo de trabajo, todo un ejército que permita llegar a las comunidades ordenadas, organizadas. Entonces estamos a los administradores de los edificios, a las juntas directivas de los consejos administradores de los edificios, a las juntas de acción comunal en los diferentes barrios, en los estratos 0, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, que son complejos, que no tienen cultura del reciclaje. Con ellos nos tocará trabajar, pero pues vamos de la mano. Yo creo que esta va a ser una comunión entre todos. Las instituciones educativas nos ayudan mucho, porque ellos ya tienen un nivel de avance importante en la información que le están entregando a nuestros chicos en las instituciones de primaria y secundaria. Aquí pregunta Diana Gómez, ¿cómo va a ser la recolección de la basura en la calle? ¿Va a haber canecas de distintos colores? ¿Cómo se va a clasificar? Bueno, mire, nosotros no hemos tenido todavía el montaje de los puntos limpios de la ciudad. Este es un tema que estamos estudiando porque
Y yo creo que ese es un segundo paso importante que dar en la ciudad, en las calles, y es generar los puntos limpios de ciudad en donde tengamos finalmente un espacio adecuado, habilitado, tanto para el usuario como para las empresas en lo que tiene que ver con la forma de recolección. Hay muchos modelos de puntos limpios de ciudades que en Europa manejan, aquí hay, los españoles trajeron algún par de modelos de experiencia, pueda que se monten este tipo de modelos, y entonces también en la calle, en lo que tiene que ver con los usuarios que están transitando, tengamos puntos limpios delante pueda estar. Yo creo que este puede ser un muy buen segundo paso. Por ahora nosotros en la calle estamos trabajando operaciones de barrido, en el caso del centro de la ciudad, 24 horas y de recolección permanente, y pues en el resto de ciudad hacemos ese tipo de operación. Me parece que puede ser un paso importante, acto seguido, después de iniciar con todos estos procesos. Aquí pregunta Iván Buitrago cómo se educarán a este tipo de recicladores, a los recicladores de la calle. Pues hay que recordar que la Corte Constitucional en alguna de sus sentencias obliga a incluir a esta población, digamos, en los procesos que se vayan a realizar en gestión de residuos sólidos. ¿Cómo se va a incluir a los habitantes de la calle? Miren, ahí hay dos temas muy importantes, y es poder determinar qué es un reciclador en realidad, qué significado tiene un reciclador, y qué es un habitante de calle y qué hace un habitante de calle. Yo creo que hay unas diferencias grandes en ese sentido, y son dos temas a tratar de manera diferente. Les quiero contar a los ciudadanos de Bucaramanga que los recicladores o las personas que históricamente han vivido en realidad de los residuos son las personas que estuvieron en la etapa inicial en el botadero a cielo abierto que tenía el área metropolitana y que tenía Bucaramanga. Estas personas fueron incorporadas hoy a las cooperativas que están manejando de manera formal el tema del reciclaje. Esto es, Bello Renacer y Coprecer aglutina a todas las personas que hacían recuperación y que tienen este tipo de tareas. Yo creo que nosotros sí tenemos que avanzar un poco es en los que concentran material a través de estas personas. Allí hay un fenómeno social supremamente complejo. El habitante de calle además está siendo víctima de un reducidor, por decir un intermediador, que lo que hace es vivir de su enfermedad. ¿Qué hacen? Pues a través del habitante de calle están logrando recuperar algún material en la calle, y le están pagando con droga, o le están pagando su tarea con alcohol, es decir, están viviendo de la propia enfermedad. Nos ayudaría mucho el sistema de aprovechamiento y de separación en la fuente a mitigar ese impacto. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a separar en la fuente en todos mis sectores, tanto los usuarios residenciales como los grandes productores, no tiene por qué haber entonces en la calle material reciclable, y entonces no tendría que haber el origen en la calle para que el habitante de la calle sea víctima de un reducidor. Así de sencillo. Esto va a ser un elemento muy positivo que apunte seguramente a beneficiar este esquema y nos permita controlar de mejor manera, entre todos, por supuesto. El habitante de la calle no tendría ninguna condición para vivir de esto si yo no le presento ese material aprovechable en el piso. Hay muchas incluso empresas que sencillamente en meses pasados, antes de que entráramos, por ejemplo, en el centro, encontrábamos empresas acá en el centro de la ciudad que llegaban y entregaban todo el plástico y lo botaban en la calle para el habitante de calle, y se lo entregaban para que el habitante de calle hiciera. Pues cuando empecemos a controlar este asunto y todos tengamos que presentar y separar, no van a haber esos residuos en la calle. Luego no puede originarse desde ahí el tema del sustento de la tarea de continuar en la calle de una persona basado fundamentalmente en ese residuo. Bueno, aquí Audrey pregunta cómo será la recolección en las entidades públicas como la alcaldía, como la empresa de aseo. Nosotros sencillamente, en lo que tiene que ver con recolección, los usuarios para nosotros tienen unas categorías particulares. Las categorías son usuarios residenciales, usuarios comerciales, grandes productores. Dentro de esas categorías están las instituciones públicas, y para las instituciones públicas y privadas tenemos jornadas particulares, depende en la zona de la ciudad en que se encuentre. Entonces, la alcaldía está en una zona de la ciudad que es la zona centro, que trabajamos nosotros todo el tiempo, lo trabajamos 24 horas, en barrido, y hacemos recolección nocturna. Entonces ellos continúan normal, no tenemos ningún inconveniente frente a este tema, y ya quedó claro que miércoles y jueves, de acuerdo a la frecuencia, sacarán sencillamente material aprovechable, todos, sin excepción. Bueno, en el caso, por ejemplo, del centro, donde se recoge la basura todos los días, ¿qué se ha pensado, por lo menos, de cómo va a ser ese proceso de recolección del material reciclable, o en otros sectores donde se hace ese tipo de recolección todos los días? Pues sencillamente en el centro de la ciudad, miércoles y jueves, recogemos el aprovechable. Fíjense ustedes esto. Nosotros trabajamos en recolección en el centro de la ciudad. En el transcurso del día recogemos solamente algunos servicios especiales y fundamentalmente el barrido, ¿verdad? El barrido, que es una tarea adicional, y unos servicios especiales. Y en la noche, todas las noches, hacemos recolección de residuos. Entonces, ¿qué va a suceder?
Los miércoles en la noche y los jueves en la noche hacemos recolección, pero aprovechables, tal y como lo estableció el decreto. No más, así de sencillo. Y en el resto de la semana hacemos la recolección del otro material, que es el material revuelto. Bueno, Yara Gómez pregunta, bueno, y en las plazas de mercado, ¿cómo va a ser ese proceso? Porque igual allí se puede reaprovechar el material orgánico para hacer compostaje. Tenemos una información que transmitir frente a este tema. Estamos trabajando en la empresa de Bucaramanga por el montaje de una planta de compostaje de la suficiente capacidad para que todo el material orgánico que producen las plazas de mercado sea compostado. Ciertamente las plazas de mercado, que es materia orgánica, no es, en su gran mayoría, no son materiales reciclables, son materiales aprovechables pero no reciclables, porque son finalmente materia orgánica que lo que hacemos es generarle un valor agregado, convertirlos en abono, pues tienen un tratamiento totalmente diferente, por supuesto. Nosotros en las plazas de mercado tenemos frecuencias y horarios y rutas de recolección específicas para ellos. Bueno, el proceso es de socialización, ¿cuándo podría arrancar? O sea, ¿qué entidad pública está encargada, digamos, de ese proceso de socialización y cuándo podría la gente empezar a ver esos plegables que les llega a sus casas para conocer cómo va a ser todo el proceso? Pues esta es una tarea que vamos a asumir entre todos, tanto las cooperativas de reciclaje como las empresas de aseo, como el área metropolitana, como la alcaldía municipal, como los que están dedicados al tema ambiental, ya están diseñando los materiales, los plegables. Nosotros esperaríamos que el 1 de julio estemos entregándole a los usuarios de la ciudad de Bucaramanga el primer instructivo particular frente a este tema. Y el modelo y la agenda de formación y capacitación pues está en construcción y lo vamos a trabajar entre todos y va a ser financiado también entre todos. Iván Buitrago pregunta, bueno, y las personas que en este momento sean curiosas y quieran conocer el decreto, ¿dónde pueden recurrir, dónde pueden conseguir, ver este decreto para poderlo analizar o estudiar? Bueno, no tengo precisión si el decreto lo publicó, por ejemplo, el diario. Me parece que el diario publicó el decreto, tengo la idea de haber entendido que lo publicó. Si no, lo montamos en la página de la empresa de aseo Bucaramanga para la consulta de todos, entonces, y podría consultarse a través de la página. Si el diario me lo permite, les puedo dejar copia del decreto para que de pronto sea colgado también en la página de Vanguardia, para que lo puedan consultar las personas que deseen enfrentar el detalle de la expedición del decreto. En el caso, por lo menos, de la socialización, ya se ha hablado de cuánto va a ser la inversión y de dónde van a surgir los recursos, porque por lo menos se cree que una de las partes más importantes de todo este proceso es tener para que sea exitoso, es que haya una buena inversión en pedagogía y en socialización. ¿Cuánto se va a invertir en este caso, Samuel? Sí, miren, el área metropolitana está decidida a tener un grupo muy importante que acompañe todo el proceso de recolección. Nosotros en el proceso de recolección tenemos 3 personas en cada uno de los vehículos que van a hacer el proceso de recolección de manera normal y rutinaria. El área metropolitana estima acompañar además con 4 personas más cada vehículo de su propio pecunio, ¿no?, que van a hacer la tarea permanente y constante de verificación del elemento que llega y de enfrentar a cada uno de los usuarios para poderles entregar información, para poder manejar. Entonces, digamos que entre todos hacemos un esfuerzo. Esto es lo bueno de la decisión tomada, que nos junta a todos finalmente en la misma dirección. Esto implica que en el solo proceso de recolección, en el caso de la empresa de aseo, que vamos a tener seguramente 8 vehículos cada día, 8 recolectores, pues vamos a tener algo así de 40, 50 personas acompañando los mismos vehículos, transitando toda la ciudad en los días de recolección de material reciclable. Bueno, Iván de Espinosa pregunta, bueno, y con esas decisiones, con esta nueva medida, ¿hay algún riesgo de que se dé alguna alza en el recibo de agua o de aseo? No está contemplado. De hecho, una de las cosas que más discutimos y que más nos preocupó, por lo menos a las empresas de aseo, era cómo lograr una recolección sin que significara más costos para nosotros, porque esta era una recolección claramente establecida, distinta de los residuos ordinarios, y por eso se decidió que fuese el día miércoles y el día jueves, y se decidió que fuese exclusivos esos 2 días para material reciclable. ¿Por qué? Porque si es así, entonces nosotros sí podemos disponer de nuestro parque automotor, el mismo que estamos usando, con la misma gente, sin costos adicionales, para recoger en esos días, porque la gente no va a sacar en esos días material diferente. Ese era uno de los puntos y uno de los collos más difíciles de enfrentar,
porque nosotros decíamos, bueno, esto nos va a tocar comprar 20 volquetas por lo menos para trabajar a la pata de los otros camiones, en fin. Fue una discusión a gran velocidad, fue muy importante que nos hubieran pellizcado a todos los empresarios, a las empresas de aseo, para mirar cómo hacerlo sin generar costos adicionales. No va a haber costos adicionales para el usuario final, de ninguna manera. Digamos que los costos que adicionalmente haya que invertir van a ser invertidos bien por el área, bien por la alcaldía de Bucaramanga o bien por las mismas empresas. Nosotros por lo menos tenemos un par de costicos adicionales que asumir. ¿Cuáles? En el centro de acopio que funciona en el relleno sanitario y que está en este momento operado en comodato por Bello Renacer, tenemos que hacer 2 obras de infraestructura para adecuar el esquema. Una obra adicional para almacenamiento de plásticos y una especie de silo para lo que se rechaza de todo el proceso. Entonces, estas 2 obras nos toca, las vamos a asumir nosotros como empresa de aseo, ya lo discutimos con Bello Renacer, ya están los ingenieros trabajando en el diseño para finalmente lograr esas mismas obras de parte nuestra. Bueno, pregunta aquí Paula P. ¿Se van a premiar a quienes reciclen? ¿Por qué no se pensó, porque se está pensando en sancionar a quienes no reciclen y no en premiar o incentivar, digamos, económicamente a las personas que sí reciclen en sus casas? El reciclaje o la separación o el comportamiento ambiental o mitigar el impacto ambiental en realidad es una responsabilidad de todo ser humano en particular. Nosotros creemos que el solo hecho de habitar el planeta estamos impactándolo de manera negativa. El llamado a la conciencia final es nuestro comportamiento tiene un impacto sobre el ambiente que acorta la vida y la sostenibilidad de las generaciones que vienen. Es muy importante que asumamos con responsabilidad esta tarea y entendamos la dimensión de lo que estamos tratando de hacer. Y este llamado de atención implica cosas muy válidas. Nosotros estamos acostumbrados en esta sociedad de consumo, en esta sociedad que está avanzando a gran velocidad, en donde la sociedad puso por encima el dinero, donde el número superó a la frase, en donde finalmente los conceptos valiosos como los del ambiente terminaron en segundo nivel y todos estamos corriendo es por plata, nos olvidamos de las cosas importantes. En realidad hemos avanzado a una velocidad que no nos deja ver lo que realmente es importante. Y yo creo que lo que vamos a llegar acá es a un nivel de conciencia. Mire, los residuos que cada uno saca hoy, revueltos, enfrente de su casa y que se lavan las manos cuando lo tiene ahí, dice, ya no es mi problema, han generado un impacto grandísimo en toda el área metropolitana y en el ambiente y en la capa de ozono, y las empresas que generamos finalmente las tareas para mitigarlos hemos hecho grandes esfuerzos para hacerlo con plantas de desgasificación, con plantas de lixiviado, pero aún así seguimos generando muchos problemas. Hay tecnologías en el mundo que permitirían mitigar todavía más los impactos, pero son muy costosas, advertimos que son muy costosas, y que cada tecnología de estas que podamos aplicar, y que cada desarrollo que podamos aplicar, como este, que no va a ser costoso, es importante que lo hagamos, y que lo hagamos con el nivel de conciencia que corresponde. Es una responsabilidad mía como ser humano hacer estas actividades que no generan costo adicional en el proceso. No, pues lo que pasa es que yo creo que la pregunta tiene que ver un poco en que de pronto... pues es que no se puede negar si a la gente le dicen que no, le vamos a reducir o le va a dar un descuento en el recibo del aseo a quienes reciclen, pues eso podría incentivar mucho más a la gente a que lo recicle y haga la separación en las fuentes de la casa. Pues la verdad yo no, en lo particular esta es una posición muy personal. Yo en lo particular no lo vería desde esa perspectiva. Me parece que lo que pudiera eventualmente reducirse, primero tendríamos un nivel de dificultad para la medición permanente a cada usuario de cuánto es lo que está separando. En segundo lugar, el impacto finalmente sobre el residuo final va a ser de un nivel tan pequeño que probablemente la gente se aburra en esa condición si es que está pretendiendo que a través de un sistema de aprovechamiento voy a lograr pues un gran incentivo. No, mire, de hecho, en realidad las tarifas de aseo en particular no son tarifas costosas, ni en Bucaramanga ni en buena parte del país, son tarifas en realidad que están muy controladas por la Superintendencia de Servicios Públicos, que tienen, no contemplan, por ejemplo, ni manejo de zonas verdes, ni podas, nada de estas cosas se están pagando, no contemplan plantas de tratamiento de lixiviados, no contemplan el costo de las plantas de desgasificación para mitigar el impacto ambiental. Es decir, nuestra tarifa lo único que está contemplando en realidad es un sistema de barrido, de transporte, de recolección y de enterrado. Entonces son tarifas que ni siquiera se compadecen con lo que hoy ambientalmente tenemos que hacer. Yo creo que, pues sí, es válido que
que se piense, que se cuestione este tipo de cosas, que se plantean desde esa perspectiva. Yo en lo personal creo que ese sería como un valor muy, pero muy menor frente al tema de lo que realmente significa hacer la separación con responsabilidad y pues con la suficiente conciencia de que en realidad es algo necesario por cada ser humano. Bueno, aquí Wilson Osvaldo insiste mucho en el tema de que se recoja la basura ordinaria y el material reciclable con los mismos camiones. Pues pareciera, pues algunos podrían creer que podría haber algún tipo de contaminación en ese caso y que lo que se está haciendo en la casa separando los residuos reciclables pues se pierde, digamos, utilizando los mismos camiones. No, porque es que el camión no contamina, el que contamina es el material que transporta el camión. Entonces, eso podría suceder si yo pongo material orgánico junto con material aprovechable en el mismo camión y luego una compactación, indudable que eso contaminaría. Tengámoslo claro, el camión el día miércoles y el día jueves solamente va a recoger aprovechables porque la ciudad solamente va a sacar aprovechables. Luego yo no voy a mezclar materia orgánica con materia aprovechable en el mismo vehículo. Yo lo que hago es tener un vehículo limpio, lavado para hacer esa tarea. No, el vehículo por sí solo no genera ninguna contaminación a ningún material. La contaminación se genera cuando yo tengo materia orgánica involucrada en el proceso y reviento bolsas y este tipo de cosas. No. Nosotros creemos que eso no va a ser así. Bueno, hoy en Vanguardia Liberal pues salió un artículo donde un reconocido ambientalista y experto, Jairo Puente, pues tiene algunas críticas y algunos peros frente al proceso que se está haciendo ahorita y pues palabra más, palabra menos, dice pues que el proceso ha sido muy improvisado. ¿Por qué pues pareciera que todo se estuviera haciendo las carreras o con afán? ¿Por qué no se dio, digamos, 3 o 4 meses mientras se daba todo el proceso de pedagogía y por qué hacerlo a partir del 1 de julio, que es prácticamente en 15 días, Samuel? Mire, yo avalo finalmente la decisión osada de nuestro alcalde de tomar una decisión así tajante. ¿Por qué? Porque lo que advertimos nosotros es que los actores de la sociedad que deberían finalmente motivarse con este asunto, individualmente no lo íbamos a lograr, habían muchas diferencias. Vean ustedes, hoy una autoridad ambiental peleando con el área metropolitana, pues, ¿a qué hora nos ponemos de acuerdo con un asunto de estos para que todos caminemos en la misma dirección? Hoy las empresas antes del decreto, cada una por su lado, todas las empresas recolectoras de aseo, las privadas como la nuestra, que también es privada, digamos que régimen privado, pero es propiedad del municipio de Bucaramanga, cada una por su sector, y igual los recicladores cada uno por su lado. Ponernos de acuerdo en un proceso pedagógico, en donde venga, los convencemos a todos para que caminen, pues sí, ese es un ideal muy importante. Yo imagino que sería muy interesante que lográramos un nivel de esa naturaleza. Hoy lo que el alcalde hizo fue, nada, yo finalmente, venga, nos vamos a ordenar, pero es que ya, y ordenémonos todos. Creo que el primer llamado de atención fuerte con la generación del decreto es para nosotros, para quienes intervenimos de manera importante en el proceso, para las empresas, para los recicladores, para quienes tenemos una responsabilidad tan grande, para quienes vamos a capacitar. Definitivamente nos movió a todos y ya nos hizo trabajar a todos a gran velocidad. Entonces, pues sí, podría eventualmente uno pensar que en una sociedad con mayor tranquilidad, con mayor reposo, con un poco más de conciencia, con autoridades más sintonizadas, hubiese sido posible lograr una comunión entre todos y empezar a caminar entre todos por la misma dirección. En el evento nuestro me parece que el decreto lo que dice es, si no lo vamos a lograr por esa vía, sencillamente ordenémonos por obligación y se acabó. Los primeros obligados a actuar somos los responsables de todo el proceso del manejo de los residuos, de manera que nos obligaron a actuar, y bueno, yo avalo el tema, me parece que está bien, tal vez no lo hubiéramos logrado por las buenas, si es así como por las malas un poquito, para nosotros también nos pusimos en cintura a buscar qué alternativas habían reales, ¿no? Bueno, hablando de que los funcionarios son los primeros responsables, pues le pregunto esto, Samuel, ¿usted recicla en su casa? Sí, nosotros empezamos a reciclar, pero hasta ahora. Es decir, empezamos a reciclar cuando anunciaron el decreto y lo estamos haciendo en toda la empresa, con todos los ejecutivos de la empresa, para verificar cuál es el volumen de reciclado que realmente se logra, porque nosotros, los ejecutivos de la empresa, tal vez 2 que tenían ruta selectiva, estaban haciendo la tarea, los demás ninguno. Entonces empezamos a separar. Voy a dar mis datos. En la primera semana sacamos 10 kilogramos
de materia orgánica y revuelto y sacamos 4 kilogramos de material aprovechable. En la segunda semana volvimos a sacar 10 kilogramos de materia revuelta y ya bajamos a un solo kilogramo de material aprovechable. Mi residencia es una residencia de estrato 6, en donde vivimos 3 personas y una persona nos ayuda en las labores de cocina lunes, miércoles y viernes. Luego somos 4 personas. Eso indica para nosotros como datos que estamos frente a un tema, por lo menos en esos niveles, en donde probablemente la producción de aprovechable en promedio de ciudad, en estrato 1 hasta el 6, pueda ser de 2 kilogramos por familia semanal. Es más o menos el cálculo que hasta ahora tenemos sin precisiones profundas, pero sí empezamos en esa tarea y ya con todos los ejecutivos y vamos a hacerlo con todos los trabajadores de la empresa para tener un estudio más preciso y pues poder definitivamente ajustarnos más a la capacidad operativa que implicará el ejercicio que nos ha solicitado de manera muy expedita el señor alcalde de la ciudad. Samuel, recuérdenos con este decreto cuáles son las metas que tiene la alcaldía o las 4 alcaldías, porque ya es obligatorio para los 4 municipios, de recolección de material reciclable en el corto plazo. Miren, yo creo que podemos pensar en que seríamos capaces, si tenemos éxito, en disminuir en residuos para disposición final, para relleno sanitario, para enterrar, disminuir en un 10% el volumen. Ese, digamos que puede ser un indicador y una meta apreciable, puede alcanzarse. Pero adicionalmente a eso, vamos a conseguir muchas cosas importantes. Una de esas es, vamos a generar empleo en un sector que tiene dificultades, vamos a generarle siquiera unas 100 familias estabilidad laboral, poder incluirse dentro de la vida laboral. Vamos a generar además una cultura ciudadana que nos ayude a mejorar en lo que tiene que ver con el comportamiento de ciudad. Nosotros visitamos ciudades de Colombia, Cali, Medellín, en donde encontramos una limpieza y una estética increíble, tiene que ver mucho con la cultura ciudadana, y vamos a hacer un gran aporte ambiental en la mitigación de gases de efecto invernadero a la capa de ozono. Estos son temas que son muy valiosos de ciudad y son muy importantes para lo que se avecina con el destino de los residuos del área metropolitana. Bueno, pues no podemos aprovechar esta oportunidad, Samuel, para preguntarle sobre el tema de la disposición de los residuos sólidos. ¿Qué va a pasar con las basuras de Bucaramanga a partir del 1 de octubre? ¿Dónde se van a llevar? Bueno, ahí me tengo que contestar desde varias perspectivas. Desde la perspectiva de la empresa ANSES Bucaramanga, yo tengo la obligación de sencillamente parar la disposición en el relleno sanitario del Carrasco el 30 de septiembre en la noche. El 1 de octubre ya no puedo disponer allí, por órdenes de las autoridades tanto ambientales como judiciales. En tanto no me permitan disponer allí, estoy materializando ya un plan de contingencia para que los residuos que produzca la ciudad de Bucaramanga durante el tiempo que dure el sellamiento, que nosotros estimamos puede no ser muy extenso, depende de la autoridad ambiental y judicial que tome la decisión, nosotros vamos a tener que tener un plan de contingencia para disponer en otro relleno sanitario que tenga licencia y que pueda recibir los residuos, porque lo que estamos dispuestos como empresa de Bucaramanga y con el alcalde de la ciudad es a que no exista una emergencia sanitaria en la ciudad de Bucaramanga por ese evento, es decir, que no nos queden pues los residuos en la calle tirados, faltaba más. Entonces ahí estamos estudiando la posibilidad de nuestros residuos durante la emergencia o durante ese evento de la ciudad de Bucaramanga en los más cercanos. Hasta ahora Aguachica, Cúcuta han manifestado su decisión de recibirlos porque tienen licencia, porque podrían hacerlos. Esta semana estuve en Cali mirando la planta de transferencia que hay en Cali, el sistema que ellos usan. Ellos tienen allá un relleno que está a más de 52 kilómetros de distancia, entonces tienen planta de transferencia y les solicitamos a ellos que nos hicieran una evaluación de cuánto nos costaría el transporte en ese tipo de transporte, porque ya manejan, son góndolas, tractomulas diseñadas específicamente para el evento, de cuánto nos costaría durante esos días que dure esta emergencia el transporte hasta los sitios que nos disponen. Digamos eso en contingencia para enfrentar este tema. Calculamos nosotros que depende de la decisión que tome la autoridad ambiental y judicial. La autoridad judicial y ambiental va a decidir, en esos días va a decidir, depende cómo se vengan los municipios vecinos, el área metropolitana, puede decir, no, venga, demos un poco más de tiempo, aquí hay, pues bueno, quiero comentar que en el relleno sanitario tendríamos eventualmente posibilidad todavía para unos 2 años más. Este es un punto que dejo abierto solamente a disposición de las autoridades, ellos determinan. Claro, pero Samuel, ahí en ese caso, si se lleva la basura a otros municipios, ¿quién asumiría los sobrecostos que habría, digamos, para el caso del transporte?
salir del relleno sanitario del Carrasco para cualquier parte de Santander o de Colombia va a generar sobrecostos. Esto es algo que quiero dejar claro. Va a generar sobrecostos porque hay un transporte de residuos que asumir y después de 20 kilómetros de distancia, por cada kilómetro en las tarifas autorizadas por la CRAC, la Comisión Reguladora, está claro que por cada kilómetro hay un costo adicional que va a pagar el usuario. Entonces, sea para donde se vaya para el relleno sanitario, llámese Uribe, llámese Chocoa, va a haber un sobrecosto que va a pagar el usuario final. Digamos que un poco la lógica sería, si lo advertimos desde la lógica, que seamos capaces de desarrollar una tecnología, ¿verdad?, que nos permita, por ejemplo, generación de energía, eliminar el relleno sanitario a una dimensión del 10% del tamaño en que está hoy, con material como cenizas, por ejemplo, que lo hacen los países europeos, algunos países del mundo, que no está la experiencia en América Latina, y sigamos el ejercicio en el sitio de exposición del relleno sanitario del Carrasco, que no generaría costos adicionales. Pero si no se logra ese nivel tecnológico a esas dimensiones, a donde nos vayamos nosotros vamos a asumir costos adicionales. Bueno, pues con esto concluimos pues esta entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias, Samuel, por atender, por visitarnos y por responder las dudas de los lectores de vanguardia.com. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, muchas gracias al diario, y entonces dejo el decreto en manos del diario para que de pronto, si así lo estiman, lo publiquen, y muchas gracias pues a los lectores de Vanguardia Liberal.